Hablar de Iturbide es adentrarnos por lo menos en una controversia misma que ha durado 200 años y que parece no tener fin, al menos en fechas próximas. ¿Qué clase de personaje es Iturbide? ¿Debe ser considerado como un héroe? ¿Fue un villano en la historia de México? ¿Merecería ser considerado como el padre de la patria mexicana o simplemente es el consumador? Él nació en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, el 27 de septiembre de 1783. Recibió los nombres de Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu. Criollo, nacido en Nueva España, ingresó en el seminario tridentino para estudiar gramática latina, pero abandonó a los 15 años para dedicarse a la administración de los bienes de su padre. Más tarde se integró al servicio militar con el grado de alférez del regimiento provincial. A los 22 años se casó con Ana María Josefa Huarte y Muñiz, con quien tendría 10 hijos. Combatió, como se sabe, a los insurgentes en los primeros años de la Guerra de Independencia de México y más tarde creó el Plan de Iguala, que buscaba la independencia por la vía pacífica y unida. También se le considera el creador de la bandera de México con sus tres colores: verde, que simboliza la independencia, el blanco de la religión y el rojo encarnado por la unión. Después de consumada la independencia, fue regente del Imperio Mexicano y después entronizado primer emperador de México, que gobernando entre el 22 de mayo de 1822 y el 19 de marzo de 1823. Después de una rebelión, abdicó al trono y se desterró a Europa, regresando poco más tarde, pues recibió informes de que México estaba amenazado por potencias enemigas. Ignorante de que el Congreso lo había declarado traidor, desembarcó en Tamaulipas, pero fue reconocido, sometido a juicio sumario y fusilado injustamente en Padilla el 19 de julio de 1824. Esa es, muy brevemente, su vida. Más importante aún parece ser la reivindicación a la que cada tanto se le busca hacer, especialmente en este año en que se conmemoran 200 años de haber declarado México la consumación de su independencia y estrenarse como país libre. En realidad, no parece que se le haya hecho suficiente justicia como personaje de la historia de México. Si bien es cierto que su proyecto de nación incluyó convertir a la Nueva España en un imperio, llamado Imperio Mexicano, y no en una república, en un momento en que el republicanismo estaba en pleno auge, tampoco se le puede culpar del todo por seguir una idea conservadora y profundamente arraigada en la historia y los antecedentes del nuevo país que, querámoslo o no, ayudó a formar. Definitivamente, Iturbide fue un militar cruel, pero no más que cualquier otro militar de su tiempo. Además, recordemos las circunstancias contextuales. Estaba luchando en contra de una horda indisciplinada que más que luchar saqueaba y asesinaba, como ocurrió en Guanajuato, así como en otros lugares a principios del movimiento de independencia. Tampoco se trata de enaltecer a la figura de Iturbide, sino de dimensionarlo en su justa medida como lo que fue, un hombre de su tiempo y un hombre en sus circunstancias. Quizás su peor error haya sido, como ya dijimos, decantarse por el imperio y definitivamente haber aceptado la corona. Creo que ahí perdió un poco el piso, aunque díganme a un personaje de la historia que no haya sido tentado por el poder y la gloria. Pero en lo general, Iturbide buscó dar fin a un conflicto que ya llevaba más de una década y que parecía no tener solución, al menos, decimos, en un corto tiempo. Y sí, Iturbide combatió a los insurgentes inicialmente, después desprestigiado, quizás por sus enemigos políticos, o quizás porque las acusaciones de peculado tenían un sustento o no, y tampoco se trata del único personaje de la historia de México en ser acusado de corrupción, cierta o no.
pero en la etapa final de la independencia buscó afanosamente concluirla de manera lo más pacífica posible y con justicia para todos. Después de todo, a él se le debe el primer intento histórico de unificar a todos bajo un mismo cielo y una misma bandera, y ese será su mejor legado.